Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a su clase síncrona de estudio de los recursos financieros. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante porque vamos a hablar sobre las acciones por acciones, que viene siendo la norma internacional financiera B14. Entonces vamos a esperar a que lleguen algunos de nuestros compañeros que se conecten. Yo sé que es difícil porque hay clases, digo, hay vacaciones, pero eh, al parecer ya están conectando. Esteban, buenas tardes. ¿Cómo estás, Esteban? Qué gusto me da saludarte. Buenas tardes, todo bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué dices? Gracias a usted me voy a perder el partido de hoy. Juegan los Tigres del Necaxa. Sí, no, pero ahí lo puedes poner en un ladito. Claro, correcto, como debe ser. Yo lo tengo, pero ahí me vas avisando si pasa algo. Vamos a Sí, voy a esperar a ver si se conectan. Unos 2 minutos a ver si alguien más se conecta. Hola, Susana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues es que como son vacaciones, a lo mejor la razón anda un poquito indispuesta, pero les vamos a platicar un poquito, muchachos, de la norma internacional financiera B14, en la cual vamos a hablar sobre las acciones, sobre la utilidad por acciones, pero pues no podemos empezar a hablar de acciones y utilidades si no sabemos qué es una acción o si no tenemos bien fresco, porque claro que lo sabemos, estamos en maestría, pero me gustaría dar un pequeño repaso para que recordáramos lo que es una acción, ¿sí? Para luego ya empezar con el tema. Y es que una acción lo podemos denominar como un instrumento financiero, ¿sí? Eh,
sobre un instrumento financiero de renta variable. Los títulos representan el capital de una empresa o de un grupo corporativo. Por lo tanto, los accionistas son copropietarios y solidarios con la responsabilidad en las decisiones de la empresa y ejercen su papel en asambleas generales, de ordinarias, de extraordinarias, y muchas veces pues también eligen a las autoridades que deciden sobre los cambios y expansión de actividades que les propone la junta directiva. Los accionistas pueden resultar beneficiados o perjudicados de este modo si una empresa es conducida con mucha eficacia y eficiencia. Y lógicamente esto es muy apreciado en el mercado. De hecho, los accionistas van a recibir los mayores dividendos y, y los otros títulos que emite esta sociedad tendrán aumentar su precio. Las otras acciones, las acciones que saquen a la venta, lógicamente si trabaja bien la empresa, pues van a aumentar su precio. Y claro, por el contrario, si el desempeño es erróneo, van a disminuir los dividendos y la cotización de la acción de esta firma o de esta empresa en la bolsa de valores, pues va a bajar. Pero ¿qué es una acción? De hecho, ¿cómo podemos también clasificarla o calcular su rendimiento? Eh, pues una acción en términos financieros es la parte alicuota del capital social de una sociedad anónima o una empresa. Es decir, representa la propiedad que tiene una persona de una parte de una sociedad. Por lo general, salvo algunas excepciones, las acciones son transmisibles libremente y también otorgan derechos económicos y políticos a su titular, que viene siendo el accionista de la empresa. Las acciones, muchachos, son títulos o también se les puede llamar instrumentos financieros, que en conjunto de series representan una parte alícuota del capital social de la empresa. Estas son colocadas y negociadas en el gran público inversionista a través de alguna infraestructura proporcionada por la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo? Pues obtención de financiamiento. Las acciones como instrumentos de inversión suponen una inversión en renta variable. ¿Por qué? Porque pues no tiene retorno fijo establecido por contrato, sino que depende de una buena marcha de la empresa emisora. También la tenencia de acciones otorga a sus compradores los derechos y obligaciones de un socio que les confiere la ley. Los derechos que les confiere la ley a los socios son varias. Ahora, me puede preguntar, bueno, ¿cuáles son los tipos de acciones? ¿Sí? Los tipos de acciones más comunes son la acción ordinaria o la acción común, que son aquellos títulos que tienen la característica de conceder a su titular algunos derechos económicos y políticos provenientes de la participación en el capital de la entidad emisora o de la empresa emisora. En los derechos económicos están relacionados con la posibilidad de poder percibir dividendos
de acuerdo con las utilidades que genere la empresa que ha emitido estas acciones. Y los derechos políticos también permiten a su titular poder tener derecho a voto en una asamblea general de accionistas. La ventaja que tiene esta clase de títulos es que permite vincular nuevos accionistas y poder ampliar el capital para poder financiar los planes de desarrollo de la empresa. Hay otro tipo de acción que se llama acción preferencial sin derecho a voto. Esta es un título que se da a su poseedor y le da prioridad en el pago de los dividendos o, en su caso, el pago por la disolución de la empresa. Y en algún otro caso, también reembolso del capital. Estas acciones no podrán representar más del 50% del capital suscrito, ¿sí? Los derechos económicos son otorgados de las utilidades que genera la empresa, pero no da derechos políticos. Es decir, no da derecho a voto en la Asamblea General de Accionistas. Claro, excepto cuando se especifique ese voto o cuando ocurren por ahí algunos eventos especiales como la no declaración de dividendos preferenciales. La ventaja de este tipo de títulos. Sí, adelante, Esteban. Sí, por una, aplicaría lo mismo también si, por ejemplo, para el teléfono. Bueno, en ese caso sería una acción ordinaria, ¿sí? Porque sí tienes derecho a voto. El otro tipo de acciones son las que venden en la Bolsa Mexicana de Valores. Y en esa, lógicamente, pues no tienes voto, no tienes derecho a votar, ni a opinar sobre la empresa o cómo se va, sobre los manejos de la empresa, ¿sí? De hecho, ahorita también vamos a ver otro tipo de acciones que es la acción privilegiada, ¿sí? Para poder entenderlo un poquito más. Pero acuérdate que muchas de las veces sacan, cuando la empresa necesita dinero, ¿sí? O la empresa va muy bien y necesita financiamientos, la empresa saca a través de la Bolsa Mexicana de Valores, saca algunas acciones a la venta. Y ahí podemos estar viendo que las acciones de Alfa subieron tanto y las acciones de Televisa bajaron tanto. Tú vas a ganar o perder en la bolsa, ¿sí? Según suban y bajan las acciones. Pero acuérdate que ese tipo de acciones no nos dan derechos a meternos, por ejemplo, a la empresa en sí, a Televisa, no nos podemos meter a opinar o a la junta de socios y de accionistas, aunque tengas algún tipo de, algún tipo de acción, no nos podemos meter. De hecho, en este tipo de acciones preferenciales y derecho a voto, ¿sí? La ventaja de estas acciones es que ayudan de manera importante a capitalizar la empresa sin perder el control de la misma. Era lo que te
comentaba ahorita, Esteban, que tú vas a vender acciones, pero nadie tiene derecho a voto, ¿sí? Tú eres, la empresa va a seguir funcionando y desarrollándose sin que nadie opine, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque, y qué bueno que existe este tipo de acciones, o que se cuenta con este tipo de alternativas, porque los nuevos accionistas no tienen tampoco muchas veces la intención de interferir en el manejo de la sociedad, y en contraprestación, pues iban a obtener por su inversión un dividendo mínimo definido por la empresa emisora. Muchas veces las personas que entran con este tipo de acciones, Esteban, son personas que una se dedican a la bolsa y otra que quieren hacer una inversión, ¿sí? Entonces dices, por ejemplo, el grupo Alfa es muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene empresas muy serias, como Sigma Alimentos, como Nema, como todo el grupo de empresas, muy seguramente no va a perder en las acciones y sí van a ganar. Entonces, voy a invertir en acciones, no me voy a meter en broncas de la empresa, pero sí recibo los dividendos por haber comprado esa acción, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de acción que se llama acción privilegiada, y es que este título o esta acción otorga a los tenedores, además de los derechos consagrados por las acciones ordinarias, otro tipo de privilegios, como por ejemplo, pues un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta la concurrencia de su valor nominal. Respecto a los derechos de las acciones ordinarias, conceden los mismos derechos. Sin embargo, respecto a los derechos económicos, concede beneficios adicionales para hacerlas comercialmente más atractivas. Y la ventaja que tiene este tipo de acciones es que, pues realmente este tipo de títulos se crearon con el objetivo de hacerlos más atractivos que las acciones ordinarias y de esta manera poder satisfacer en parte el anhelo de los inversionistas a tener una seguridad económica para su inversión, y estas acciones conceden exclusivamente beneficios económicos. Ahora, es importante siempre tener en cuenta que los tenedores de acciones siempre, pues van a esperar ser recompensados, ¿sí? Con un aumento de efectivo y con un incremento de valor en las acciones. Por esta razón es que los inversionistas venden una acción cuando creen que está sobrevaluada y la compran cuando creen que está subvaluada. ¿Qué quiere decir? Cuando las personas que manejan las acciones o tienen acciones piensan que la acción vale más de lo que la tasó la Bolsa Mexicana de Valores, ¿qué es lo que hacen? Pues la venden porque saben que tarde que temprano va a volver a su valor real. Sí, entonces venden. Pero cuando ven una acción que está muy barata y que la empresa realmente va a dar dividendos, ¿qué es lo que hacen? Compran las acciones subvaluadas porque saben que tarde o temprano va a llegar a su valor real. Entonces cuando ganan dinero. Ya le estamos dando entrada a otra compañera. Ok.
Ahora, la valuación, muchachos, de una acción es una herramienta que se utiliza para estimar el precio del activo, ¿sí? Y considera varios elementos relacionados con el desempeño de la empresa. Y claro, también en el contexto de la misma, ¿con qué? Pues con la finalidad de poder obtener la información necesaria y suficiente para tomar decisiones sobre invertir o no en la compañía o bien realizar fusiones o adquisiciones, ¿sí? Entonces es muy importante la evaluación de la acción, muchachos, porque muchas veces te la evalúan alta o muchas veces te la evalúan baja, pero eh, tarde que temprano va a llegar al valor que te tiene que llegar. Entonces es ahí cuando muchas personas o los tenedores de acciones o los que andan en la bolsa, los corredores, es cuando aprovechan para comprar o para vender sus acciones. Ahora que ya repasamos un poquito sobre las acciones, muchachos. Bueno, ahora vamos a ver la norma de información financiera que vamos a ver esta semana, que es la NIF B14, que es de utilidad por acción, ¿sí? Y habla sobre aquellas utilidades que nosotros obtenemos sobre acciones. Y es que esta norma tiene como objeto definir elementos y metodología de cálculo para determinar la utilidad por acción, así como algunas reglas para su presentación y la revelación de los estados financieros. De hecho, las disposiciones contenidas en este boletín deben aplicarse en la información financiera de los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 97, ¿sí? Es cuando ya empiezan, ¿sí? Este, por llamarlo así, entrar en vigor, ¿sí? De hecho ya tiene rato. Pero, ¿qué es la utilidad por acción? Bueno, la utilidad por acción podemos decir que es un indicador financiero que se utiliza ampliamente por los analistas e inversionistas en el proceso de toma de decisiones en los mercados de valores. Particularmente forman parte de la relación precio-utilidades o múltiplo de utilidades, a la cual se le atribuye una enorme importancia para evaluar el potencial generador de utilidades de los diferentes instrumentos de capital. De hecho, la utilidad por acción puede calcularse de diferentes maneras. Influyen en el cálculo de la misma algunas circunstancias importantes que se derivan de marcos particulares de orden económico y de orden jurídico. En consecuencia, la Comisión de Principios de Contabilidad pues decidió emitir un boletín en el cual nos informan que debemos cumplir con los requisitos de revelación suficiente de la información financiera eh, por la relevancia que tiene la utilidad por acción y también la relevancia que tiene para el usuario, ¿sí? En el proceso de la toma de decisiones.
Otra es establecer una metodología específica que sea igual para todas las entidades. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr una comparabilidad de los datos de utilidad por acción, particularmente en aquellas empresas cuyas acciones son negociadas públicamente. Pero, ¿cuál es el objetivo, sí, de este boletín? Pues tiene por objeto poder definir los elementos y la metodología de cálculo. ¿Para qué? Para poder determinar la utilidad por acción, así como las reglas para su presentación y revelación de los estados financieros. ¿Cuál es el alcance que tiene? Bueno, las reglas de este boletín, muchachos, son obligatorias para quienes. Para todas aquellas empresas que son representativas de su capital social y se encuentran inscritas en una bolsa de valores. Y para aquellas empresas que sin tener sus acciones inscritas en una bolsa de valores, incluyen en su información financiera datos por utilidad por acción, ¿sí? Bajo cualquier circunstancia. Ahora, para... Permíteme, va entrando una compañera, muchachos. Para, para efectos de este boletín, los instrumentos financieros emitidos por una empresa califican como de deuda o como capital, pero de acuerdo a las definiciones y reglas contenidas en la NIF A11, la cual es la A11, son las definiciones por conceptos básicos integrantes de los estados financieros. La C9 es el pasivo, la C11 es el capital contable, la C12 son las contingencias y compromisos y también las disposiciones supletorias que resulten aplicables conforme a lo establecido a la norma A8, aplicación supletoria de las normas internacionales de contabilidad, y también a la NIC 32, instrumentos financieros. Ahora, la utilidad o pérdida neta del periodo contable, la utilidad o pérdida antes de las operaciones descontinuadas, la utilidad o pérdida de las acciones discontinuadas y el efecto inicial acumulado por cambios contables deben interpretarse de acuerdo con las definiciones apropiadas en la norma de información financiera B3, el estado de resultados integral. De hecho, en las reglas de este boletín para el caso de controladoras, pues se van a aplicar únicamente sobre la información consolidada, ¿sí? De hecho, las definiciones de esta sección nos hacen referencia a la sustancia económica relevante de todos los elementos que intervienen en el cálculo de la utilidad por acción. Esto independientemente de la connotación que pueda tener desde otros puntos de vista, ¿sí? Está la utilidad atribuible, que se refiere a la parte de la utilidad o también pérdida neta del periodo contable que corresponde a las acciones ordinarias o preferentes. Recuerden, muchachos, perdón, que todos aquellos tenedores de acciones, inclusive las empresas, muchachos, que
que sacan acciones a su venta y están en el mercado, no, nada más, no todas ganan. Hay otras que pierden, ¿sí? Se cae el mercado, se te caen las acciones y las empresas tienen pérdida, ¿sí? Entonces, no crean que nada más, si no voy a soltar acciones en el mercado, que me voy a financiar, voy a producir más, y voy a hacer ganar a los que compren mis acciones. No, también en ciertos momentos o circunstancias también pueden tener pérdidas, ¿sí? Hace ratito veíamos cuál es la acción ordinaria, que me preguntaba Esteban. Lo voy a repetir para los que acaban de llegar. Es un instrumento financiero que representa una parte alícuota del capital social ordinario que participa en la utilidad o pérdida neta del periodo contable después de emitir o después de disminuir también, en su caso, la participación de las acciones preferentes. Luego vienen las acciones preferentes, las cuales son un instrumento financiero que representa una parte alícuota del capital social preferente, en el cual participa en la utilidad neta del periodo contable. Estas acciones preferentes tienen derecho a un dividendo mínimo preferencial y acumulativo, o bien pueden participar en la utilidad neta del periodo en igual forma que las acciones ordinarias. Cuando esta es mayor que el dividendo mínimo preferencial, en algunos casos, estas acciones pueden tener derecho a una participación en la utilidad neta del periodo, ¿sí? Adicional a las de las acciones ordinarias. Ahora, ahorita veíamos utilidad básica por acción ordinaria. ¿Pero qué es? Bueno, es la utilidad o también pérdida neta atribuible a cada acción ordinaria, determinada en función del promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación en un periodo contable. ¿Sí? ¿Y qué es la utilidad básica por acción preferente? Bueno, es la utilidad neta que atribuye a cada acción preferente y es determinada en función del promedio ponderado de acciones preferentes en circulación en un periodo contable. Por ahí podemos estar hablando de acciones y se nos va a venir por ahí un término que se llama dilución. ¿Qué es la dilución, muchachos? Es la estimación de la baja en la utilidad básica por acción ordinaria, ¿sí? Esto por el efecto de incremento estimado en las acciones en circulación proveniente de compromisos contraídos y contingencias en una empresa, ¿sí? Para emitir, vender o intercambiar sus propios instrumentos de capital en una fecha futura, ¿sí? Eh, para eso llega la dilución. Ahora me van a preguntar, bueno, ¿cuáles son los ejemplos de compromisos y de contingencias que causan esta dilución? Pues pueden ser instrumentos de deuda que otorgan a los tenedores el derecho a recibir acciones o acciones preferentes que otorgan a sus tenedores el derecho de recibir algunas acciones ordinarias. Vamos a admitir a nuestra compañera. O también algunos warrants que son opciones emitidos por la empresa que cuando se ejerzan van a otorgar a su tenedor el derecho a recibir acciones, ¿sí?
Otra pueden ser las opciones de acciones que se ofrecen como compensación a trabajadores y empleados. Y otra también pueden ser las acciones suscritas parcialmente pagadas. O la última, eh, algunos acuerdos contingentes que se pueden dar lugar, ya sea para emisión o retiro de acciones en el futuro. Ahora, ya que vimos el término, vamos a ver las acciones potencialmente dilutivas. Estas son acciones ordinarias que en cierto tiempo podrían surgir de la conversión de los instrumentos financieros mencionados hace ratito en una fecha posterior a la de los estados financieros. También hay una utilidad que se llama utilidad por acción diluida, que es aquella utilidad o pérdida atribuible a cada acción ordinaria después de los ajustes de la dilución, ¿sí? Y son determinadas en función del promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación, más las acciones potencialmente dilutivas u ordinarias. También nos podemos encontrar con términos como split y split inverso, que son aumentos o son disminuciones en el número de acciones en circulación, ¿sí? Que sin modificar el monto del capital social de la empresa, incrementan o disminuyen el número de acciones en circulación. Por eso se llama split y split inverso. También hay títulos opcionales warrants, que son títulos que se emiten en serie y se colocan en el gran público inversionista, por medio de los cuales se otorga a su adquiriente o a su tenedor el derecho de comprar al emisor un determinado número de acciones. Se da de cuenta que están comprando el entero de cachitos, ¿sí? Esos son eh, los títulos opcionales en warrants, ¿sí? Eh, También existe la opción, que es un contrato entre dos partes, por medio del cual se otorga el derecho de comprar al emisor un determinado número de acciones. Ahora, las empresas deben calcular, presentar y revelar, como se indica en esta norma, la utilidad básica por acción ordinaria y por acción preferente. Y en su caso, la utilidad diluida o la utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas por acción ordinaria o diluida, así como los efectos que tengan en las acciones indicadas, las operaciones descontinuadas y correspondientes a los cambios contables. Esto es en sí, muchachos, un, una ventana grandota, ¿sí? A la NIF 14 de utilidad por acción o por acciones, donde el día de hoy vimos qué es una acción, cuáles son los tipos de acciones, por qué se forman las acciones, y luego ya nos metimos a la norma de información financiera para conocerla un poquito mejor. No me meto más a fondo, muchachos, porque acuérdense que las normas las manejamos cada norma durante 2 semanas. Entonces, hay que dejar también un poquito de información para la clase de la semana que entra. ¿Hasta aquí, muchachos, alguna duda?
De hecho, muchachos, los felicito, estuvieron trabajando toda la Semana Santa, por ahí recibí sus trabajos. Eh, nada más, necesito hacerles una observación, muchachos. Los que entregaron el lunes, todas las actividades que entregaron este lunes, de la actividad 10 todavía, no les puse retraso, porque hubo un problema en plataforma el domingo en la noche y estaba cambiando un montón de fechas. Todas las fechas las movió. Entonces, me estaban entregando tareas entregadas el domingo con fecha de lunes, ¿sí? O a tiempo retrasadas. Entonces, todas las que me cayeron el lunes, ¿sí? Inclusive hasta el día de hoy a cierta hora, las tomé como sin retraso, ¿sí? Ya le subí la actividad número 12, este, ya vamos acercándonos al final del ciclo, muchachos, más adelante vamos a empezar, ya acuérdense, con la actividad de puntos extras, ¿sí? Con, con el video, ¿sí? Y con el trabajo final. Acuérdense que no tenemos examen final, tenemos trabajo final, este, en las cuales pues les voy a pedir un poquito, que me hablen un poquito de cada norma, ¿sí? Para que más o menos sepan de qué va a tratar, pero tampoco no se los voy a dejar muy extenso ni muy difícil, ¿sí? Y claro que sí, pueden sacar información de sus tareas anteriores de cada una de las normas oficiales para completar el trabajo final. ¿Dudas? ¿Claudia? ¿Erika? ¿Erika con K y Erika con C? ¿Toño? Buenas tardes, Toño. Mira, no sé, Toño, porque me tienen que dictar de, de allá de la universidad, ¿sí? No, nos dan fechas, pero siempre las encargamos con tiempo, ¿eh? Yo, mira, claro, sí. Sí, mira, te voy a decir más o menos por el calendario. Sí, nomás que necesito meterme aquí déjame me meto.
Mira, el tetra pasado, para estar leyendo. Mira, el año pasado le fue la semana 23, no, fue la actividad 23, la 20 fue del 14 al 28 de noviembre, igual que la otra actividad. 21, proyecto, sí, la vez pasada fueron 2 semanas. Pues en la 18 fueron 17 semanas. Sí, mira, fueron 17 actividades. Pero se me hace que ahorita llevamos una extra. Sí, si vamos en la 12, son 16, 17. Terminamos en la 17 y luego ya viene el proyecto final, que le damos 2 semanas para hacerlo, y la regularización es 2 semanas antes de esta. Debe ser por 7, por la 15, más o menos. 15, como por la 16, 15 o 16. Todavía falta. De todas maneras, muchachos, voy a estar pendiente y si puedo les doy un poquito más de tiempo. Como quiera, las últimas actividades siempre las dejo bien likes, ¿sí? Bueno, muchachos, pues si no hay más, nos despedimos y nos vemos ahorita en la próxima clase, ahorita en 15 minutos. ¿Les parece bien? Muchísimas gracias. Gracias, ahorita nos vemos. Como quiera me voy a quedar aquí por si llega algún otro alumno. Aquí me voy a quedar tantito. Saben que al último siempre llega alguien. En plena negociación para ser jugador ahora sí de los Rayos del Necaxa, que con estas actuaciones seguramente las condiciones podrán estar a su favor. Sí,
que estará cotizado y ya está Aguirre buscando uno más. Atención, ataca Necaxa. El tiro centro, la pelota, gol. ¡Gol! ¡Gol! Que la gente está publicando aquí a través de las redes sociales. Voy a leer los comentarios.